¿Están viendo todos? Sí, doctor. Ya. Que pase el cucú del reloj y comenzamos, por favor. Bien, ¿cómo están, jóvenes? Buenas noches. Mil disculpas por los inconvenientes, pero esta computadora no quiere admitir ciertos procedimientos y, como han visto, no me ha permitido proyectar. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que debería haberse realizado el día miércoles. La verdad que se me pasó el horario. Y por favor, yo les ruego para subsiguientes temas que puedan existir al encargado del grupo, en este caso a Jacqueline, avisarme con anticipación para que yo prepare la clase. Pero de todas formas, bueno, ya está hecho y hoy vamos a avanzar. El siguiente slide, por favor. Vamos a hablar un poco de historia. Siguiente. Bueno, Hipócrates en el año 460 a.C., hasta el 380 que él vivió, indicó que todos los pacientes que estaban en shock tenían una fascia, que era una piel pálida, grisácea, superficie terrosa, donde había una sudoración fina y pegajosa, un polvo en las vibrisas nasales, nariz afilada, y que se le llamó la fascia hipocrática posteriormente. La siguiente. Bien, entonces, desde la descripción por Hipócrates de la fase hipocrática, en el año 1743, ya después de Cristo, se traduce esta palabra de shock en ese año, y en 1815 recién se la define adecuadamente, hablando de que el shock es aquella inestabilidad fisiológica que es en el momento que expuso George Crile a finales del siglo XIX. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo definimos shock? Próxima. Es aquel síndrome ocasionado por una anormalidad circulatoria y que conduce a una perfusión tisular insuficiente de los órganos. O mejor dicho, en otras palabras, conduce a una hipoxia celular dentro del metabolismo de las células, para que estos, al tener esta situación, comiencen a elaborar los mediadores de la inflamación y el riego sanguíneo se vaya restableciendo con la vasodilatación. Esos son los primeros pasos de shock. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos explicar adecuadamente a través de la fisiopatología? Próxima. El aporte de oxígeno, cuando llega insuficientemente hacia los tejidos, o sea, el volumen, aumenta las necesidades metabólicas y estructurales de un órgano y disminuye la capacidad de donación del oxígeno hacia los tejidos. Se produce la llamada hipoxia tisular, que al final de cuentas, dentro de sus lesiones, la más importante va a llevar a la isquemia y a la necrosis. La próxima. Si ustedes se fijan en los determinantes del aporte del oxígeno, existen varios métodos. Uno es la ventilación, otro es la hematosis o respiración externa, que corresponde al intercambio del oxígeno y el CO2, el transporte de los gases, que esto debe existir a nivel de la bomba propulsora del corazón y el sistema distributivo de las arterias y venas, y la respiración tisular, que permite que las células, estas se vayan generando una energía química a través del ATP. La próxima, por favor. Bien, entonces, ¿qué consecuencias lleva esta hipoperfusión cuando el paciente está entrando en shock? Una redistribución circulatoria del flujo sanguíneo hacia los órganos blancos para protegerlos. Esta respuesta compensadora del organismo ayuda a aumentar el gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca, preservando la volemia, retención hidrosalina, disminuyendo la diuresis del paciente y aumentando la extracción del oxígeno. También se va a producir por esta hipoperfusión un aumento del lactato, que nos lleva hacia la acidosis metabólica, y una
alteración de la microcirculación con un síndrome de disfunción multiorgánica al final que lleva a la muerte de los pacientes. La siguiente. ¿Qué síntomas y signos, de hipoperfusión inicialmente debe reconocer el estudiante de medicina y el médico en ejercicio? Uno de los primeros datos es frialdad y sudoración a las extremidades. La frialdad porque va a disminuir el riego sanguíneo en posiciones distales. Mareos porque no va a llegar el suficiente oxígeno hacia el cerebro. Oliguria porque va a haber un ahorro de la diuresis por parte de los riñones. Una presión de pulso estrecha va a estar aumentada y al final confusión mental. La próxima. Entonces, esta redistribución circulatoria es la que va a llevar principalmente, para ponerles lo más explícito posible y no quedarnos en los detalles, los tres órganos blancos que van a ser protegidos por el cuerpo. En primer lugar, el corazón, en segundo lugar, los cerebros y posteriormente los riñones. Luego, a nivel de los pulmones, tubo digestivo y extremidades superiores e inferiores son las que más van a sufrir porque en esos lugares va a estar restringido el flujo sanguíneo. La siguiente. ¿Cómo se puede calcular esta respuesta compensadora? Es hallando una fórmula que se denomina el gasto cardíaco, que es nada más que la precarga, la suma de la poscarga y la contractibilidad por la frecuencia cardíaca y la cantidad de oxígeno disponible, que va a ser a través de una fórmula matemática donde la hemoglobina se multiplica por un valor absoluto que es 1.37 por la saturación de oxígeno más un valor de 3 milésimas por la presión parcial de oxígeno, que en resumidas cuentas un valor real debería ser de 22 ml por decilitro. No nos vamos a ir en estos detalles y nos vamos más adelante. La siguiente. Entonces, al haber una preservación de la volemia a través de la retención hidrosalina, disminuye el plasma del volumen y por lo tanto esto es detectado por los aparatos glomerulares de los riñones y activan la renina y posteriormente la angiotensina, que lleva al ahorro de la diuresis. La siguiente. Este sistema renina-angiotensina se adiciona más la aldosterona, la renina-angiotensina lleva a la vasoconstricción y un aumento de la sed, una disminución y aumento de la resistencia vascular periférica, un aumento de la presión arterial y por lo tanto la hormona antidiurética actúa a nivel de la corteza adrenal, provocando una reabsorción del sodio y por lo tanto aumentando el volumen sanguíneo. La próxima. ¿Cómo vamos a ver que existe una retención hidrosalina? Comúnmente en los pacientes que están con insuficiencia renal o con una insuficiencia cardíaca vamos a encontrar el signo de la fobia que están viendo en la imagen. Y el objetivo es mantener el volumen circulante, aumentar de peso después de la intervención por la retención de sodio y de agua. La próxima. Estos son los mecanismos compensadores que sea un poco más detallado y que no se los voy a dar ni les voy a preguntar en el examen. La siguiente. También la próxima. Son fórmulas matemáticas que les va a ayudar. La presencia de la acidosis, la conversión del glucógeno a ácido acetilcisteína. La próxima. A través del ciclo cítrico. Bien, entonces, ¿cómo se produce esta alteración de la microcirculación? La próxima. En estado normal, los lechos capilares están perfundidos, los esfínteres controlados, los shunts arteriovenosos están también controlados y hay una mínima hipoxia. En la microcirculación, esta red capilar, que es la anastomosis entre las arteriolas y las venas, que abastece un conjunto de células determinada,
retienen el 5% de la volemia y está regulado por neuroreflejos. La próxima. Entonces, cuando el shock se presenta, puede ser reversible o irreversible. ¿Cuándo es reversible? Cuando esta vasoconstricción funcional de los capilares pre y post y apertura de la comunicación arteriovenosa asegura una adecuada perfusión hacia el cerebro o al miocardio. Y la vasoconstricción arteriolar reduce la presión hidrostática capilar y cierre de algunos capilares, reduciendo así aún más la filtración capilar. Esta respuesta de las catecolaminas endógenas y exógenas nos permite abrir lo que se denomina la ventana de oro, que es el momento en que se está iniciando un sufrimiento celular y por lo tanto el médico es el momento donde debería actuar plenamente. La próxima. Cuando el shock se hace irreversible, cuando está presente ya la acidosis, el ácido láctico por el metabolismo anaerobio que se produce a ese nivel, se abren los capilares, se incrementa la presión 3 a 4 veces por encima de su valor. Debido a la falta de un ATP, falla la bomba de sodio para que se acumule en las células, se incrementa el volumen y hay resistencia a sus vasopresores exógenos y endógenos que ya no tienen muy buena función. Por lo tanto, este shock ya es irreversible y existe un daño estructural a nivel del cuerpo. La próxima. Entonces, este síndrome de disfunción multiorgánica que va a llevar a una alteración de la bomba iónica de membrana, liberación del contenido intracelular al extracelular, acidosis, va a permitir que exista una muerte celular y esto nos llevará a la falla multiorgánica, que consiste en la falla de varios órganos y que por lo tanto como acto final lleva a la muerte del paciente. La próxima. Entonces, ¿qué cambios encontraremos a nivel microscópico? Edema celular, acúmulo de calcio intracelular, lesión del endotelio vascular, disminución de los mecanismos antioxidantes y modificación de la expresión genética de las proteínas en respuesta al estrés. La próxima. Esto es un poco complicado para estar explicando en una sola clase. La siguiente. Lo mismo, la próxima. Bien, y entramos al tema que realmente les va a interesar y despertar de la somnolencia que han debido tener con explicaciones pequeñas. La próxima. Bueno, dentro de la clasificación fisiopatológica, los shocks se dividen en hipovolémicos, distributivos, cardiogénicos y obstructivos. La próxima. Estos a su vez, como ustedes están viendo, en el distributivo disminuye la resistencia vascular sistémica y aumenta el gasto cardíaco. En el obstructivo, el cardiogénico y en el hipovolémico es al revés, aumenta la resistencia vascular y disminuye el gasto cardíaco, pero todos ellos nos van a llevar a una disminución de la presión arterial media y por lo tanto ese es el valor más valedero para saber si el paciente se encuentra en shock o no. La próxima. Causas etiológicas. Siguiente. El shock hipovolémico, que corresponde de todos los shocks al 16%, se produce por hemorragias cuando se trata de trauma o no hemorrágicas como existe depresión de volumen intravascular, como por ejemplo una quemadura sistémica, quemadura térmica, eléctrica, etc. También puede ser por pérdida de volumen, por vómitos, diarreas del sistema gastrointestinal o por causas urinarias o cutáneas, y el secuestro en tercer espacio, como por ejemplo en las pancreatitis, en las peritonitis y en las ascitis. El shock distributivo, generalmente, el 62% de estos son sépticos y el 40% y el 4%, perdón, no son sépticos. Entre el shock distributivo se subdividen a su vez en séptico
anafiláctico, endocrinológico, tóxico y sobredosis, y el neurogénico. Vamos a ver principalmente el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. En el shock obstructivo, que se debe a un problema cardíaco como un taponamiento, una pericarditis constrictiva o una coartación de la aorta, y cuando es de origen extracardíaco, las enfermedades que producen esto son el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar, el neumotórax, etc. El shock cardiogénico, que se debe a una falla ya del no como bomba del corazón, se presenta principalmente en el infarto agudo de miocardio, en shock séptico, respuesta inflamatoria sistémica, acidosis, hipoxia, etc. Y en las de causa mecánica son donde hay un daño valvular, como en la insuficiencia mitral o aórtica o una ruptura cardíaca, comunicación intravascular y las arritmias. La próxima. Jacqueline, la próxima, por favor. Ya. Shock hipovolémico, próxima. Shock hipovolémico es la deficiencia de perfusión tisular, acuérdense, determinada por una reducción del volumen sanguíneo circulante. Esa es una de las clasificaciones más simples y adecuadas para el shock hipovolémico, acuérdense ustedes. El equilibrio circulatorio que existe normalmente en el ser humano se altera al disminuir este volumen circulante, que hace que sea insuficiente para suplir los requerimientos tisulares y se entra en shock. La próxima. ¿Cuál es su incidencia? Generalmente se debe a trauma, a las hemorragias internas, hemorragias externas, y su mortalidad es bastante elevada dependiendo de la magnitud del trauma. Perdone, ya. Bueno, en casos no traumáticos, la causa principal generalmente se debe a una hemorragia digestiva, pero ya hemos visto que en el shock hipovolémico no es solo la pérdida sanguínea, sino también pérdida de volumen por vía gastrointestinal, urinaria o por quemaduras. La próxima. Siguiente, Jacqueline. Jacqueline. Hola, hola. ¿Qué pasó? A ver si alguien se puede comunicar con Jacqueline y decirle que... Jacqueline, si le puedes poner al sistema anteriormente, porque apenas veo y está como subidas los slides. Te has pasado... Bueno, estamos bien. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor, para disculpar, tenía unos inconvenientes. Ya están viendo todos los chicos, ¿sí? Toda la lesión que se produce y esta hipoperfusión llevan a la activación de la trombina, y por lo tanto este complejo de trombina y trombomodulina que se va a producir va a llevar a la formación de trombos y
al consumo de todos los factores de coagulación. La siguiente, por favor. Entre las causas, nuevamente repitiendo, hipovolemia, pérdidas sanguíneas de plasma, deshidratación, y cuando existe una hipovolemia relativa, generalmente se puede ver una anestesia raquídea. Las peridurales generalmente dejan que el flujo sanguíneo se estanque en las extremidades inferiores y hay una disminución del retorno venoso. Puede presentarse también una insuficiencia suprarrenal o una respuesta inflamatoria sistémica en un CIRS. La próxima. ¿Cómo se controla todo esto? Redistribuyendo el flujo sanguíneo, presentando alteraciones en los componentes del transporte y reconstituyendo el volumen plasmático. La próxima. ¿Qué alteraciones nos va a llevar esto? A que va a haber un deficiente intercambio gaseoso pulmonar por disminución del flujo sanguíneo y porque la concentración de la hemoglobina va a estar hemoconcentrada y no va a poder distribuir el oxígeno. La siguiente. Entonces, en un shock hipovolémico vamos a encontrar una fase de compensación que si continúa el déficit de volumen va a llevar a eventos a nivel celular de descompensación y si se actúa todavía en la descompensación se puede lograr una recuperación, pero generalmente no sucede eso y lleva a la muerte del paciente. La siguiente. La próxima. ¿Qué trastornos o qué alteraciones van a encontrar semiológicamente y al examen físico? Va a haber una hipotensión arterial, que es lo primero, un pulso fino rápido, un colapso venoso, las venas periféricas no van a verse aparentes, como se ven las personas de piel blanca, va a haber un descenso de la presión venosa, va a entrar en cianosis, coloración azulada en los lechos unguiales, astenia, adinamia y otras consecuencias más. La próxima. ¿Qué métodos diagnósticos? Los estudios básicos de laboratorio que son hemograma, urea, creatinina, glicemia, etcétera, que nos van a dar valores más o menos aproximados para el déficit de volumen, los de coagulación para ver cómo está, si no está entrando en una coagulopatía de consumo, pruebas bioquímicas, que son la urea, creatinina, glicemia, la gasometría arterial para saber si está en acidosis o no, una radiografía de tórax para ver si no existe algún problema a nivel pulmonar y las ecografías que puede realizarse el EcoFast, principalmente en pacientes que han recibido múltiples traumas para saber a nivel torácico, abdominal o pélvico dónde se está coleccionando líquido libre y que puede ser la causa del shock hipovolémico. La siguiente. ¿Qué se debe hacer? Inicialmente asegurar siempre la vía aérea. Ustedes ya han llevado en el ATLS, el ABCD, en la visión primaria. En segundo lugar, control del trabajo respiratorio en la letra C, que vendría a ser el acceso venoso, 2 vías venosas periféricas colocar y monitorizar al paciente. La próxima. Shock distributivo, la siguiente. Se la define como una vasodilatación excesiva, alteración en la perfusión sanguínea y secuestro de líquido en la microcirculación. Las de mayor mortalidad siempre va a ser inicialmente la septicemia, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el síndrome de shock tóxico, en respuesta a la aplicación de drogas u otros mecanismos que lleven a una anafilaxia en el paciente y también el shock neurogénico por traumatismos raquimedulares. La próxima. Entonces el CIRS, como les decía, que es un paso previo a la septicemia y es una respuesta inflamatoria sistémica, se caracteriza porque la temperatura comienza a aumentar, puede estar hipertérmico o hipotérmico, que el significado es el mismo, la frecuencia cardíaca más allá de los 100, la respiratoria más allá de los 20 por minuto, y los leucocitos
que van a estar elevados más allá de los 11.000, pero no solo los leucocitos, sino va a existir una neutrofilia y aparición de formas jóvenes como son la desviación a la izquierda que se lo llama a los callados. La próxima. ¿Cuál va a ser entonces? Esta inadecuada perfusión tisular nos lleva a que no existe una respuesta vasoconstrictora del músculo liso, más bien va a haber un efecto vasodilatador en la microcirculación que lleva a una hipertensión, a una hipotensión e hiperdinamia y a la hipoperfusión con aumento del lactato por el anaerobismo que va a existir. Siguiente. Causas de shock distributivo, sepsis, SIRS, tóxico, insuficiencia adrenal, ya hablamos, la próxima. El diagnóstico, a través de los exámenes de laboratorio, encontraremos en el hemograma un hemograma séptico, si el paciente es diabético o no, que va a ayudar a que tenga una mayor susceptibilidad hacia las infecciones, los diabéticos. La urea y creatinina que nos indicará si existe un fallo renal, los electrolitos si están disminuidos en grandes pérdidas, como por ejemplo hiponatremia, hipopotasemia o a su vez más bien todo lo contrario, elevado en la hiperpotasemia por insuficiencia renal, análisis de orina, cultivos, etcétera, que se debe permitir. La próxima, por favor. Shock cardiogénico, la siguiente. Es una forma extrema de insuficiencia producida por una hipoperfusión tisular, donde la presión sistólica va a ser menor a 90 milímetros de mercurio, pero siempre se debería tener en cuenta que la mejor presión es la presión arterial media, con disminución del gasto cardíaco, la alteración sensorial, frialdad en las extremidades y el consiguiente también aterrizaje en lo que se denomina acidosis metabólica. La próxima. Causas etiológicas pueden ser de origen miocárdico, como son los infartos agudos de miocardio, por arritmias, mecánicos taponamientos y extracardíacos obstructivos que hemos visto son tromboembolismo pulmonar, neumotórax hipertensivo, etc. La próxima. De origen miocardio, no solo el infarto, sino también las insuficiencias cardíacas, los bypass cardiopulmonares, etc. La siguiente. Las arritmias, la principal y la de lejos, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular. La fibrilación, que son contracciones irregulares del corazón y que van a llevar a una contracción ineficaz de este músculo y por lo tanto no va a haber el lanzamiento del flujo adecuado hacia la circulación sistémica. Otras, la taquicardia ventricular, que junto con la fibrilación van a llevar a la muerte del paciente, o los bloqueos completos de rama auriculoventricular. La siguiente. Las causas mecánicas, ruptura de los músculos papilares que van a estar sosteniendo las válvulas aórticas o mitrales, ruptura de las cuerdas tendinosas también, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, etc. Siguiente. Entonces, en su fisiopatología, esta disfunción miocárdica, que puede ser sistólica o diastólica, dependiendo de cuál es la región que está afectada, la próxima nos va a llevar al fracaso del sistema circulatorio. La próxima. ¿Cómo se va a documentar la existencia de una disfunción miocárdica descartando otras causas de shock como el hipovolémico? Lo primero que les comento y que les anuncio a mis estudiantes es de que toda persona que tenga dolor retroesternal y que se encuentre en reposo es sinónimo de que está con una angina de pecho y está yendo al infarto agudo de miocardio. Eso debería ser el primer signo que ustedes busquen en cualquier paciente, excepto en los diabéticos de larga data, donde a veces existen infartos agudos silentes, o sea que no producen mayores síntomas. Pero generalmente este dolor retroesternal es con mucho la manifestación
más común del infarto agudo de miocardio y que va a llevar al shock cardiogénico. La próxima. ¿Qué medidas de auxilio? Asegurar nuevamente el ABCD, vía aérea permeable, que hay una buena respiración y ventilación, controlar si existe alguna hemorragia, etc. La próxima. Tratamiento, dar inotrópicos negativos, vasodilatadores, etc. A veces cuento todo esto. ¿Qué deberían ustedes saber, chicos? Cuando vean un paciente que se esté infartando, lo primero que deberían hacer es tener una aspirina y hacerle masticar al paciente, que mastique, no que trague, que mastique para que inmediatamente esta comience a actuar y produzca una antiagregación plaquetaria y por lo tanto disminuya las consecuencias de un infarto en curso que está recibiendo el paciente. Esto de los inotrópicos, vasodilatadores, oxígeno, y es más un tratamiento hospitalario, pero generalmente y casi todos los infartos de miocardio se producen en domicilios, en las calles o en lugares que no son los hospitales. Entonces, básico, si conocen una persona de mucha edad y que tiene comorbilidades como la diabetes, obesidad, el llamado síndrome metabólico, debería ese paciente, aunque sea en su billetera, siempre llevar una aspirina y lo primero que se debe hacer es sacar y hacerle masticar. La próxima. Shock obstructivo siguiente. Se caracteriza por un déficit de llenado cardiogénico, es decir, que el corazón es normal, a diferencia del anterior, pero no posee sangre suficiente para bombear. Esto es producto de la compresión cardíaca de estructuras vecinas o circundantes que aumentan su volumen y pierde distensibilidad del corazón. La próxima. Causas cardíacas, taponamiento. Ya saben, el taponamiento es nada más acúmulo de sangre o de líquido en el pericardio. Pericarditis constrictiva, que es nada más que el pericardio visceral con el parietal se unen y no permiten, se vuelve como una coraza, que el corazón pueda expandirse adecuadamente. Coartación de la aorta, que es una malformación cardíaca. Y de origen extracardíaco, el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión, neumotórax, etc. Próximo. Miren cómo es el llenado rápido y cómo se hace en un taponamiento el llenado bien lento. La próxima. ¿Cómo vamos a encontrar un aumento de la presión venosa central y un aumento de la presión de la arteria pulmonar? Estas presiones de llenado aumentados van a llevar a una taquicardia, una hipotensión. La siguiente. ¿Cómo hacer? Con una simple ecografía, se ve a través de una ventana pericárdica que existe un taponamiento y por lo tanto a través de esa ventana se hace un drenaje. La pericardiocentesis puede ser drenando la sangre que se haya acumulado o el líquido. Si se trata de un neumotórax, no un hemotórax simple, sino un hipertensivo que desplaza el mediastino y el corazón en sentido contralateral, una aguja en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular para descomprimir momentáneamente e inmediatamente colocar un drenaje pleural. Y las embolias pulmonares donde se deben anticoagular a los pacientes. Próximo. Shock neurogénico. Siguiente. Es la condición en que el flujo sanguíneo es insuficiente en el cuerpo debido a la pérdida repentina de las señales del sistema nervioso simpático, en el cual es el encargado de mantener el tono muscular de las paredes de los vasos sanguíneos. Al no haber activación simpática, actúa solo el parasimpático y se produce una vasodilatación y por lo tanto una ausencia o disminución del retorno venoso y la sangre se queda en las extremidades, no llega al corazón. Esto generalmente está producido por traumatismos raquimedulares. La próxima. ¿Cómo se va a manifestar? Con una bradicardia. A diferencia de los otros tipos de shock, en el neurogénico es el único donde vamos a encontrar una bradicardia. En los otros encontramos taquicardia. También estará presente como los anteriores, hipotensión e hipotermia que se va adicionando. Pero este dato no es propio solo del shock
neurogénico, también podemos encontrar hipotermia en el shock séptico cuando el paciente ya está en estado terminal. La siguiente. Próxima, por favor. Entre las causas etiológicas, el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, las lesiones traumáticas de médula espinal, el síndrome raquimedular, que se ha hecho por un trauma, caído, accidente, golpe, etc., anestesia raquídea y una mielitis transversa. Próximo. Su causa epidemiológica es los traumatismos raquimedulares, son los que llevan en el 53% cuando son a nivel cervical, las tetraplegias, y cuando son a nivel dorsal y lumbar, las o las paraplegias, y en el 100% las lesiones cervicales van a llevar a la bradicardia y a la hipotensión en un 68%. La próxima. Esto es ya más una tríada epidemiológica que cuando la lesión cervical alta debe comprometer desde C1 a C5, es baja de 6 a 6, 7, C6, perdón, a 6, 7, cervicomedulares, tóraco-medulares y trauma en la región lumbar. La próxima. Y estas complicaciones de pérdida del control simpático nos llevan a un edema pulmonar debido a sobrecarga de volumen secundario y esfuerzo de resucitación porque no hay volumen, a la bradicardia, un paro cardíaco y la muerte del paciente. La próxima. Siguiente, ya no vamos a hablar sobre localizaciones específicas. Tipos de diagnósticos, entonces, debido al cese de las funciones del sistema nervioso central, podemos encontrar efectos inmediatos, parálisis flácida o parálisis tónica y refléctica, y efectos tardíos como la hiperreflexia, espasticidad, espasmos musculares, etc. La próxima. El tratamiento, nuevamente el ABCD, una reposición con cristaloides muy cuidadosa, porque aquí nos va a llevar después a una sobrecarga del corazón y paro cardíaco, y más bien se deben utilizar dopaminérgicos como la adrenalina y la noradrenalina para aumentar la función cardiovascular y que en cierta forma mejore también la función renal. La próxima. Eso sería todo. Les he dado un poco apurado porque eran bastantes slides, pero creo que estaba más o menos entendible. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Chicos, ¿tienen alguna pregunta o no? No, doctor. ¿No? Bueno, espero que hayan comprendido el tema. Este es el único tema que tengo que dar por el momento en técnica quirúrgica como es shock. Y de la explicación que les he dado y de este trabajo es donde van a entrar las preguntas para su examen. Si no tienen mayores preguntas, entonces hemos concluido con la presentación del tema y estoy atento a cualquier solicitud de aclaración en el momento que quieran, principalmente en el hospital me pueden buscar. ¿Ya? Agradezco a Jacqueline Zambrana por ayudarme en la presentación y bueno, a todos ustedes por su presencia y un jalón de orejas como siempre a aquellos que son más de 300 alumnos en este curso y como siempre en todas las clases teóricas de 20 no se sobrepasa. Bueno, buenas noches, jóvenes.